Ahí tenemos unas imágenes sobre lo que ha sido y está siendo este paro en el Cuzco, donde se han juntado sindicatos, gremios, agricultores, campesinos, transportistas, ¿no? Hay quejas y las protestas y las marchas son por el alza de los precios, el alza de los combustibles y el alza de los fertilizantes, y también en demanda de que el presidente cumpla lo que prometió en campaña, como es el tema de la segunda reforma agraria. Entender el Cuzco son muchas listas las que se dan cita en este paro y muchas demandas, pero hay algo que es medular, que es la situación del campo, la situación de los agricultores y campesinos, de los pequeños y medianos campesinos, que son los que nos han estado abasteciendo durante toda la pandemia, para conversar de cuál es la situación del agro en el Perú, porque se habla que se avecinan nuevos paros agrarios en Arequipa, se habla Puno, se habla Ucayali. Estamos, y es un gusto poderlo presentar, al señor Laureano Castillo de CEPES. Él es experto. Señor Laureano, mil disculpas por la espera. De verdad que el tiempo mil disculpas, porque además sé que estaba en una reunión. Estábamos hablando de entender que lo que pasa en el Cuzco no es algo puntual, ¿no? ¿Cómo está la situación del campo, del pequeño y mediano agricultor, del pequeño y mediano campesino al que se le prometió una segunda reforma agraria, que tiene precios muy elevados de la urea, que usted me explicaba en la tarde, pero yo no tenía ni idea qué es la urea? Pónganos un poco en situación, por favor, señor Laureano. Buenas noches, Anuska. Bueno, nada que disculpar, más bien yo me disculpo porque estoy en un ambiente y se va a filtrar un poco de No, se escucha la perfectamente, música. señor Laureano. Bueno, me alegro. Bien, Anuska, como usted dijo, hay varios problemas que aparecen, las imágenes que vemos en televisión en estas semanas, porque no solo hoy día, ya viene de varios días, es de protestas en distintas partes del país, incluso en zonas que recibieron muy alta votación por parte del presidente Pedro Castillo para la segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo diría que hay dos componentes muy fuertes, no podríamos señalar otros más, pero el primero y más importante es la subida de precios. En las ciudades lo que más nos impacta es la subida de precio de los combustibles, pero la subida de precio de combustibles tiene otros efectos colaterales, como la subida en general de los productos que traemos del campo para alimentarnos. La subida del petróleo está acompañada por otros factores de la subida de alimentos, que es un problema mundial. O sea, hay un tema de inflación, de escasez de alimentos, que se ha agravado la escasez, perdón, el aumento del precio del petróleo con el aumento del precio del trigo, del maíz amarillo, del sorgo, y esto se ha agravado más todavía por el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque Rusia y Ucrania producen una muy importante cantidad de maíz amarillo duro, que es el principal alimento para los pollos, pero también para los cerdos y para otros productos derivados industriales. Y también producen mucho trigo, y nuestro país desde hace muchos años prácticamente importa todo el trigo que consumimos, para pan, para fideos, para galletas, panetones, etcétera. Y adicionalmente, y aquí otra vez se cruzan estos factores, resulta que Rusia es el principal exportador para nosotros de la urea, que es un fertilizante sintético derivado de los hidrocarburos, que es el principal insumo para nuestra agricultura comercial, esa que nos viene dando de comer. Entonces, se conjugan distintos factores, esta crisis internacional de alimentos, la subida del petróleo, la subida del maíz, que impactan en la mesa popular y de los agricultores. Y entonces es comprensible, como usted recordaba, que después de varios meses de anunciarse al inicio nomás del gobierno y luego con toda la pompa en Sacsayhuaman el 3 de octubre, anunciarse una segunda reforma agraria que va a consistir en una serie de apoyos a la agricultura familiar, ojo, que representan el 97% del total de unidades agropecuarias del país. Bueno, pues van ya casi 9 meses y más allá de declaraciones, de lineamientos,
la creación de 2 espacios entre ministeriales y de diálogo con agricultores que ni siquiera se han instalado. Entonces hay razón para que los agricultores junto con los pobladores digan, basta ya, queremos soluciones ahora. El 95, Laureano, me dice que el 95% son pequeñas explotaciones agrarias. 97%, son cifras oficiales, está en la Estrategia Nacional. El 97% son pequeñas explotaciones o medianas. Pequeñas. Y algunas pocas medianas. ¿Y pequeñas por cuántos se entiende? ¿Para autoconsumo y un poco más? ¿Qué se entiende por pequeñas? A ver, ahora no hablamos tanto de pequeñas unidades cuanto de un concepto más amplio que es el de la agricultura familiar, que involucra básicamente a aquellas unidades, fincas, chacras o como querramos llamarlos, conducidas básicamente por las familias. Y eso, ¿no? Es el 97% de la agricultura. Es agricultura familiar. Agricultura familiar. Entonces, algunos exportan, o sea, no son todos pobres. Hay pequeñas, la gran mayoría de la agricultura peruana está formada por minifundistas y pequeños propietarios. Las cifras se las puedo dar en otro momento, pero juntas son arriba del 85% de ese total de más de 2.200.000 unidades agropecuarias. Y lo que vemos normalmente es al agricultor pobre, que es la mayoría sí, y al otro extremo vemos grandes empresas, que son las que gracias a incentivos nos han podido colocar en esto que muchos llaman el milagro peruano de la agricultura de exportación. Pero insisto, la gran mayoría son estos pequeños agricultores que producen, la tipología la maneja también el Ministerio de Agricultura, los agricultores familiares de subsistencia, que son la gran mayoría, los agricultura intermedia y la agricultura consolidada, que es básicamente la que produce incluso para la exportación. ¿Y qué tanto, esa es la realidad? ¿Qué tanto esta mayor parte de agricultores o unidades familiares son las que abastecen los mercados para el consumo, digamos, de las familias, ¿no? De papa, tomate, zapallo? ¿Qué tanta producción depende de ellos? Pues la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de la producción, hay cifras. El Banco Mundial ha publicado hace unos años un estudio que muestra la importancia en términos de el valor bruto de producción, pero también para la alimentación. El Ministerio de Agricultura señala que el 75% aproximadamente de lo que consumimos en las familias peruanas viene del campo y básicamente de esta agricultura familiar pequeña, intermedia y consolidada. Es la que se está levantando, Laureano, es la que se está levantando porque ha llegado lo que usted me decía en la tarde, ¿no? Esta tormenta perfecta de aumento de combustible, aumento del precio de la urea, porque es un derivado del gas, hasta donde he leído, ¿cierto? Así es. Del gas natural. La urea, ¿por qué es tan importante para el pequeño agricultor, bueno, para el agricultor peruano? La urea, ¿por qué es tan importante? Porque claro, por el otro lado, la herramienta que utiliza el gobierno es vamos a hacer llegar 100.000 toneladas de guano, pero claro, el guano, si te llevas todo el guano de las islas guaneras, te quedas sin guano, o sea, tampoco puedes llegar y arrasar. Con lo cual, no hay guano suficiente para reemplazar la urea. Ese es el trágico problema, ¿cierto? A ver, empezamos por el final. Ya no matamos a la gallina de los huevos de oro, sino matamos a las aves guaneras que proporcionan el guano de islas. Porque, de acuerdo a información oficial también, lo recomendable es explotar 20.000 toneladas al año sobre un universo aproximado de unas 100.000 toneladas. Entonces, lo que está diciendo el ministro de Agricultura es una barbaridad, es prácticamente barrer con la posibilidad de aprovechar en los próximos años este guano de islas y eventualmente poner en riesgo hasta la extracción en los próximos años. Entonces, eso no va a abastecer. El mismo ministro, los mismos funcionarios dijeron que eso va a servir para unas 100.000 hectáreas, sobre 7 millones de hectáreas de tierras de cultivo. Entonces, es casi nada. La otra cifra que dan es, bueno, eso puede servir para 150.000 agricultores familiares y el universo es de más de 2 millones. Entonces, es en realidad un paliativo, una curita para una tremenda herida abierta. Así ¿no? es.
Y lo otro es la primera pregunta, ¿por qué es importante la urea? Porque la mayor parte de nuestros agricultores familiares están realizando hace ya varios años una agricultura, un modelo de desarrollo de la agricultura altamente dependiente de insumos, muchos de ellos químicos, fertilizantes, pesticidas, abonos foliares, y dejan de lado lo que se llama la agricultura familiar, con efectos no solamente en la producción, claro, se produce más, pero también se afecta gravemente el entorno, el ambiente, las tierras y el agua. Y se deja de lado, a pesar de declaraciones y hasta leyes que tenemos hace varios años para promover la agricultura ecológica. Entonces, bueno, parte de las prácticas agroecológicas suponen usar guano de islas, pero hay otras más. Entonces, aquí el Estado, digamos, el lado positivo de esta crisis sería el poder aprovechar para cambiar ese modelo de producción, y no se está haciendo así. ¿Qué se está pensando? Importar más urea y otros fertilizantes, y bueno, ya hemos comentado, ¿no? Digamos, sobre explotar esta nuestra riqueza guanera. reconversión agrícola, Laureano, no se hace de un día para otro, quiero decir. Definitivamente no, por eso Entonces, no hay el soluciones. momento de hoy y ahora, o sea, si ya es muy complicado la crisis alimentaria y la seguridad alimentaria está en riesgo en casi todos los países del mundo, incluso los el mal llamado primer mundo, ¿cierto? Pero ahora tenemos Huánuco, Cuzco, se amenaza ahora con salir a la calle, Arequipa, Puno, Ucayali, y es un clamor que se juntan, pues eso, mucho tipo de demandas, pero una que es transversal es la de los agricultores. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para evitar bloqueos, pero para evitar que los agricultores cada vez sean más pobres, que la falta de fertilizantes haga, porque no pueden hacer la reconversión de un día para otro, que la falta de fertilizantes haga que los campos produzcan menos, con lo cual también se encarezca el costo y traiga más pobreza no solo en el campo, sino en la ciudad? ¿Qué hacer? ¿Qué se podría hacer que no está haciendo este gobierno, salvo llenarse la boca con la llamada segunda reforma agraria, que queda en eslogan nada más? Así es, ha quedado en eslogan, como digo, casi 9 meses y no vemos resultados. Cualquier cosa que se quiera hacer de estas soluciones que hemos mencionado, la reconversión, efectivamente supone pensar en el mediano plazo, además de recursos que nos detienen ahora. Entonces, las soluciones a este problema actual para evitar la crisis alimentaria en el país tienen que ser medidas urgentes que se han tomado, y aquí el Congreso también aprobó hasta una ley de emergencia que no sirvió de nada. La misma Comisión Agraria decía que era una norma declarativa. Lamentablemente la solución nos va a costar mucho. Vamos a tener que importar fertilizantes, pero vamos a tener que pensar también desde ya en importar alimentos a los precios internacionales, es decir, vamos a comprar. ¿Y cómo hacemos para parar la avalancha, Laureano, de la demanda del campo, no? Pues ya digo, hay que tomar estas medidas ya, mejor dicho, eran medidas que había que tomarse ayer. Es más, Conveagro lo pidió a fines del año pasado y anunció que iban a haber estos problemas, y nos arriesgamos a tener muy malas cosechas por falta de fertilizantes, con lo cual los alimentos van a escasear y, como digo, vamos a tener que importar. Todo eso tiene que decidirse ya, aunque suene duro, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas diga no hay recursos, pero nos arriesgamos a que ahora sí, literalmente, se prenda la pradera en todo el país. Ustedes que desde CEPES, bueno, pues tienen estudios, estudian y también están en el campo, que es lo importante, están en el campo. ¿Cómo ven la situación? ¿Creen que se puede incendiar la pradera en cualquier momento por el tema agrario? Lamentablemente, como vamos, sí. Ya vemos, el anuncio ayer era que se había firmado un acta, pero el paro sigue, porque la gente ya está harta de mesas de diálogo. En el Cusco se refiere. Y de actas, en el Cusco, claro. Pero esto está pasando en todos lados. Entonces lo escuchaba el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales decir que cuál es el futuro. 25 semanas teniendo consejos de ministros descentralizados para apagar incendios. No tenemos tanto tiempo. No tenemos medio año para solucionar estos problemas, y esto hay que hacerlo ya. Como digo, soluciones que a algunos no le pueden gustar, pero hay que tomar medidas
Ya, porque como usted recordaba, no solamente es el Perú, son otros países, entonces nos va a pasar lo mismo que con las vacunas. Nos dormimos y cuando salgamos a comprar, los alimentos van a estar más caros, los fertilizantes van a seguir subiendo. Entonces va a haber que tomar medidas de cortísimo plazo, urgentes, sin perder de vista medidas de mediano plazo que hay que tomar también. No hay que perder de vista ese norte que, por otro lado, son cosas que están haciendo incluso en la Unión Europea. Pero claro, la emergencia es eso, una situación que exige respuestas urgentes, que no se están tomando a pesar de los anuncios que se han dicho. La FAO advirtió esto ya hace más de un año. Y bueno, estamos esperando no sé qué. ¿Cuáles serían esas 3 medidas que usted cree que habría que tomar sí o sí, que se tendría que poner de acuerdo el Ejecutivo con el Congreso para sacar adelante? ¿Qué medidas referentes al ahorro, por ejemplo? Bueno, aunque a muchos no nos guste, vamos a tener que importar la cantidad de fertilizantes y eventualmente subsidiar, porque de nada va a ganar que sigamos trayendo fertilizantes al triple del precio, y lo que históricamente pasa es que los agricultores no pueden trasladar sus mayores costos a los precios. Las ciudades no comprarían una papa que duplique su precio, simple y llanamente, para poner solo un ejemplo. Entonces se requerirá primero traer esos fertilizantes y ver mecanismos de distribución eficaces, urgentes, para tener una suerte de subsidio para los agricultores. Segunda medida, desde ya pensar en importar algunos alimentos de consumo masivo. Trigo, maíz amarillo. Acuérdense que el maíz amarillo duro es el principal alimento de los pollos, y el pollo es el principal alimento, la principal proteína animal que consumimos los peruanos. Entonces sí, hay pescado, pero tampoco sale muy a cuenta. Entonces hay varias cosas a ver. Y tercero, sentarse seriamente a ver cómo le damos realidad a eso que dice la Constitución, que declara que el Estado le da apoyo preferente al desarrollo agrario. Se ha quedado igualmente en letra. La Constitución del 79 todavía era más fuerte, porque decía que el Estado le daba prioridad al desarrollo de la agricultura. Otra vez, con declaraciones no vivimos ni pasamos esta crisis. Hay que actuar ya. Señor Laureano, le agradezco como siempre. Seguiremos conversando con usted porque el tema agrario da para mucho. Dependemos de ellos, o sea, no es verlos como ellos y nosotros, o sea, así es la misma vena en diferente punto del cuerpo humano, eso es, ¿no? Así es. Y hemos vivido durante la pandemia justamente porque teníamos alimentos buenos, sanos y de calidad. Eso es lo que está en riesgo ahora. Anuska, muchísimas gracias a usted. Gracias a usted, como siempre, Laureano, un gusto. Invitamos también a que puedan entrar a la página web de CEPES, y ahí hay publicaciones muy interesantes para los que quieran profundizar en este tipo de temas, y la revista que ustedes publican. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Laureano. Muchísimas gracias.